el día de mañana es el 25N y es el día para erradicar la violencia, algo que se viene trabajando por años, pero en los últimos quiero decir que ha tomado todavía aún mayor fuerza. Digo, todavía nos falta muchísimo para erradicar la violencia. Sin embargo, pues bueno, se siguen realizando este tipo de jornadas y sobre todo estos mensajes, tanto de especialistas como de autoridades locales. Y hoy nos acompaña la psicóloga Yudelki Alpuche. Ella viene a través del grupo Ayuda para platicarnos acerca de las secuelas que nos puede dejar la violencia cuando la ejercemos y por supuesto también cuando somos víctimas de violencia. Ejercemos violencia en algún momento de la vida, pues tal vez, pero bueno, para eso también hay que tratarnos, ¿no? Para tampoco ser violentadores y también pues de alguna manera pues que no hayan más víctimas. ¿Cómo estás, Yudelki? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a sexuales por alguna pareja, económica, mayormente se da en las parejas que te prohíben el dinero y te tienen un control, una violencia patrimonial, que te rompan cosas que sean tuyas con el fin de dañarte. La violencia feminicida, que buscan atentar contra tu integridad. Como bien mencionabas, todos hemos vivido en algún momento estas situaciones y hemos sido partícipes de. Lo que viene ocurriendo es que no solamente es de hombres para mujeres, sino que también puede existir de mujeres para mujeres. Lo que se va buscando es que se crea la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en el cual el Estado se ayuda a ti a tener los recursos y las herramientas para poder proceder de varias maneras y poder ir erradicando poco a poco esta situación. Claro, y además, digo, una cosa es este origen que buena aportación haces precisamente de por qué surge, ¿no? Pero también al momento de, bueno, ya estar en la situación, digo, es indispensable siempre conocer los tipos de violencia, pero también los niveles de violencia, ¿no? Digo, ya de cualquier manera, por mínimo que sea, pues la violencia va generando secuelas, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría también hablar un poquito acerca de estas secuelas. Bueno, ustedes como expertos o especialistas y que han atendido seguramente a muchos pacientes, lamentablemente con este tipo de violencia, pero ¿qué secuelas nos puede llegar a dejar, por ejemplo, en una niña? Por ejemplo, en las en las infancias es un tema bastante complicado, puesto que influye mucho en el desarrollo en el ámbito social, en el ámbito académico, porque es donde se va reflejando más desde el retraimiento de la persona para integrarse en el entorno, desde siempre andar a la defensiva o andar muy nervioso. De repente a mí me tocó llevar a niños y niñas a denunciar por situaciones de abuso, hasta en el control de esfínteres, un retraimiento muy muy grande que van teniendo cada uno de ellos. Y de hecho existe hasta el violentómetro, en el cual te habla del 1 al 30 de cómo va a ir aumentando la violencia. Fíjate que digo, cuando eres niño no dimensionas si tu compañerito o no ubicas si tu compañerito de al lado pues está sufriendo o es víctima de violencia en casa. Yo me acuerdo que había una de mis amiguitas de la primaria que le sudaba todo el tiempo las manos. Entonces cuando era día de entrega de calificación, literal, le goteaban las manos de sudor. Entonces ya ahora que de adulto dices, chispas, esa niña pues sí era víctima de violencia en casa, porque ella decía que no podía sacar por debajo del 8 porque le iba mal en su casa. O sea, realmente sí la violentaban. No quiero imaginar ahora cómo es ahora de adulta, ¿no? Entonces, obviamente son secuelas que van generando la violencia sexual que está muy marcada hoy en día, ¿no? Sí. ¿Son los casos que te llegan o cuáles son los que más llegan con el tipo de Sí, mayormente, bueno, en mi caso me llegan desde violencia psicológica, de infidelidades por parte de la pareja, de chantajes, violencia sexual donde la persona, en este caso el generador de violencia que es la pareja, se cree o tiene el poder sobre las personas, porque una persona que ejerce violencia hacia ti, lo primero que va a hacer es quitarte todos los recursos que tú tengas para hacerte creer qué es lo que te mereces. Y todos te pueden decir, oye, no, fíjate, es que está mal, no debes seguir en esto. Y tú lo sabes, pero no puedes salir porque no hay más para mí. Entonces, una vez que te quitan todos los recursos, es que te forzan a tener relaciones sexuales y te dicen, es que eres mi pareja. Y tú bueno, es que sí es cierto, entonces creo que sí debe ser así. O porque yo quiero y yo te lo dije. Entonces, con todos estos tipos de temas, es en cómo ellos van ejerciendo la violencia hacia ti, que de hecho entra el ciclo de la violencia, que es donde todo se vuelve. Empezamos con la fase de tensión, luego vamos con la explosión y luego vamos con la luna de miel, que es donde te dicen, oye, Judith, fíjate que vamos a salir.
Yo quiero que tú te pongas un pantalón y hay mucho calor y tú te quieres poner una falda. Y el simple hecho de que tú elijas ponerte una falda, empieza la tensión de que, ¿por qué no estás haciendo lo que yo quiero? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo te digo? Entonces viene la discusión, que es la etapa de tensión, y viene la explosión, donde se dicen cosas, se insultan, te prohíben cómo te vas a vestir, un sinfín de cosas que puede ocurrir. Luego de que ya explotó toda la situación, viene esta parte donde no, es que discúlpame, no debió de ser así, es que tú te tuviste la culpa por cómo ocasionaste esta situación, te prometo que no va a volver a pasar, y la persona puede llorar, puede arrodillarse, puede hacer un sinfín de cosas, y se llama el ciclo de la violencia porque esa paz o esa luna de miel te va a durar una semana, un día, una hora, un mes, un año, y luego vuelve a pasar lo mismo, que hasta ya tú sabes cómo la persona te va a contentar, y desde, y se llama a comer seguramente. Sí, te va a regalar lo que más te Claro. gusta, las palabras bonitas, pero lo único que tiene esta situación es que la violencia nunca disminuye, siempre va en aumento. Claro, hasta llegar a un homicidio. Sí. En algunos casos, si no es que en la mayoría. Yureki, entonces, nosotros, ¿en qué momento nos acercamos a un psicólogo o una psicóloga o un especialista? Porque es muy difícil, de verdad, Sí. acercarnos, porque seguramente nos van a decir lo que no queremos escuchar. ¿En qué momento de esta vida? O sea, nunca es tarde para empezar a acercarnos a un especialista. Desde el momento de que sientas que algo te está chocando, como que algo te hace ruido, muchos le llamamos la intuición. Entonces, desde ese momento que puedas sentir, bueno, yo siempre manejo el de valórate, haz como una retro de tu día o de ti, de cómo te vas sintiendo. Si ves que no estás tan a gusto en cómo estás físicamente, emocionalmente, no estás disfrutando el proceso, hay algo que no está yendo tan bien como esperas, creo que sería un buen momento. Porque muchas veces nos justificamos de decir, estamos bien, porque socialmente así tenemos que estar todos. Entonces, desde el momento de ello o desde tu bienestar, también se vale buscar una mejora para ello. Entonces, desde el momento en que lo necesites, nosotros estamos disponibles para ello. Nunca hay un momento tal cual, siempre es cuando la persona se sienta lista. Claro, que decida, ¿no? Y dar ese paso. Ya para ir cerrando, Yureki, una persona que ha sufrido violencia o ha sido víctima de violencia en cualquiera de sus tipos, ¿puede recuperar la salud mental? Sí, de hecho es lo que nosotros trabajamos en terapia, ir poco a poco empoderando a las mujeres y a las personas también de la comunidad y tanto hombres que hemos llevado los procesos, es ir buscando las herramientas, los recursos, las estrategias, todo lo que la persona tiene que le han quitado. ¿Es un proceso fácil? No. ¿Es un proceso sencillo? Tampoco. Sin embargo, es tan gratificante ver cuando poco a poco van siendo capaces de visibilizar todo ello para salir adelante. Perfecto, nos dejo un comentario acá. El hombre siempre es el que comete los errores, nos dice, el feminismo es tan malo como el machismo. Pues bueno, hay que tener bien definido qué es el feminismo y qué es el machismo, ¿no? Entonces, como que no salirnos de esa línea y entender obviamente el feminismo, que es la lucha justamente contra la erradicación de la violencia, y bueno, pues el machismo, que lamentablemente sigue todavía liderando en algunas localidades a nivel local. Digo, de verdad, es algo que tenemos que ir educándonos o Sí. modificar todo el tema de la educación en cuanto al respeto y la equidad de género. Yureki, ¿cómo les encontramos en ayuda? En ayuda somos la Asociación Yucateca del Desarrollo Humano. Nos encontramos en la página de Facebook y de Instagram. ¿Tú te especializas específicamente en el tema de violencia? Sí, de violencia de género. Tengo cursos y diplomado en violencia de género. Igual mediante las redes sociales me pueden contactar. Ahí estamos para lo que necesiten. Perfecto, pues muchas gracias por la visita. Obviamente no será la última vez que nos visites para tener más temas sobre la violencia, hacer conciencia, que es indispensable. Muchas gracias. ¿A ti? Bueno, pues vamos a una pausa. Platicamos con Yureki Albuche. Ella es psicóloga de Grupo Ayuda. Volvemos en Yucatán al Día.